Mujer de 25 años que acude al centro de salud porque al mirarse al espejo se ha visto la boca torcida, ¿no? A ver, ¿cuál es la correcta? Dice. ¿Qué dicen? La B, ¿sí? ¿Todos? Dice, ¿no? El comienzo súbito nos orienta a una parálisis facial distinta a la de Bell. No, al contrario, ¿no? Lo súbito nos orienta a una parálisis de Bell. La ausencia o disminución del reflejo palpebral, ¿no? Es un dato diagnóstico muy específico para diferenciar el origen periférico de la central, ¿no? Aquí tienen una parálisis facial. Ya les mostré, creo, esto, ¿no? Anteriormente. Aquí ven ustedes cómo están presentes las arrugas, ¿no? Y bueno, aquí sí hay la simetría, ¿no? Esto es de tipo central, ¿no es cierto? Porque se afecta solo esta parte inferior. Mientras que acá, ¿no? Está paralizado toda esta mitad, ¿no? Arriba y abajo. Este es de tipo periférico, ¿no es cierto? Entonces, en la parálisis de Bell, ¿no? Que es una parálisis muy frecuente, que todos lo hemos visto, ¿no? Afecta 20 a 30 casos por 100.000, ¿no? Representa un 60-75% de todos los casos de parálisis facial unilateral. Afecta a ambos sexos por igual, la mayoría alrededor de los 40 años, pero ocurre a cualquier edad. Hemos visto en niños muy pequeñitos también. Y para evaluar esto, ustedes le dicen, ¿no? Que cierre los ojos para evaluar la parte superior y que muestre los dientes para evaluar la parte inferior. ¿Ya? Con esas dos preguntas ustedes evalúan la cara. Entonces ahí le dicen, ¿no? Muéstrame los dientes, ¿no? Si le diríamos cierre los ojos, este cerraría y este no, ¿no es cierto? Puede haber hiperacusia, ¿no? Por parálisis del estapedio. También puede afectar la salivación y las lágrimas, porque miren en este gráfico, ¿no? Aquí tenemos el séptimo nervio y aquí tenemos el octavo, pero el séptimo va acompañado de otros componentes, ¿no? De este componente que viene aquí del núcleo salivatorio superior, ¿no? Que lo que va a hacer es ir a la glándula lagrimal y a las glándulas salivales, ¿ya? Y hay otro componente que viene de acá, que es el núcleo solitario, ¿no? Que va hacia la lengua, ¿no? Entonces, tiene que ver aquí con el gusto, ¿no? Con la parte lagrimal y obviamente la parte motora, ¿no? Que viene aquí, el núcleo motor, ¿ya? Por eso es que ustedes habrán visto en algunos pacientes con parálisis facial, dicen que las lágrimas se les caen, ¿no es cierto? Pero hay otros que dicen que no tienen lágrimas, ¿no? Que sienten el ojo reseco. Es de acuerdo a dónde se afecta el nervio. Si la afección es proximal, ¿no? O sea, más cerca, se afecta todo esto. Por lo tanto, el paciente no tiene lágrimas, no siente el gusto y obviamente está paralizada la cara. ¿Entendieron? ¿No? Por eso es que algunos pacientes, aparte de la parálisis, se quejan de que no tienen lágrimas y no sienten el sabor. Pero hay otros que sí tienen lágrimas, ¿no? Y dicen incluso que lloran mucho, ¿no? Se les cae la saliva, etcétera, ¿no? Entonces, ahí el compromiso probablemente sea más distal, ¿no es cierto? Si tiene lágrimas, ¿necesitará lágrimas? No, ¿no es cierto? En cambio, si no tiene lágrimas, sí necesita lágrimas artificiales. Entonces, no a todos los pacientes hay que darle lágrimas artificiales, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿en qué consiste este reflejo palpebral? Es pues el reflejo, ¿no? De cerrar el ojo. Si cierra el ojo, ¿no? Nos va a diferenciar si es periférico o central, ¿no es cierto? ¿Entendieron? La parálisis facial periférica idiopática no es frecuente que se acompañe de ageusia e hiperacusia. No, sí es frecuente que ocurra eso, por lo que les estoy explicando. La presencia de otros síntomas como disfagia, diplopia, ¿es compatible con el diagnóstico de parálisis facial periférica? No, ¿no es cierto? Ahí habrá otro compromiso de otros nervios craneales, ¿no? Disfagia, diplopia no tiene nada que ver con el séptimo. Dice, en este como en todos los casos de parálisis facial, está indicado la electromiografía.
No, no siempre es necesario la electromiografía, porque el diagnóstico de la parálisis facial periférica es clínico, ¿ya? Entonces no siempre hay que hacer electromiografía. Entonces la respuesta aquí, la B. Un hombre de 30 años acude a consulta por presentar debilidad muscular y diplopia fluctuante de un mes de evolución. Dice, ¿cuál de las pruebas no le parecería oportuno? A ver qué dicen. La letra C. Entonces, ¿de qué nos está hablando el caso? De un paciente con miastenia, ¿no es cierto? Nos está hablando de un paciente con miastenia. Claro, entonces una función autonómica no tiene sentido, ¿sí o no? Está bien, ¿no? La letra C. Siguiente, un enfermo con clínica de pérdida de fuerza de 48 horas de evolución que se inició a nivel distal y ha ido ascendiendo progresivamente. ¿Cuál es falsa? Dice. ¿Qué dicen? La E es falsa, ¿sí? ¿De qué nos está hablando el caso? De un Guillain-Barré, ¿no es cierto? Ya, entonces dice, ¿no? ¿Sospecharía un síndrome de Guillain-Barré? Claro. ¿Vigilaría la aparición de complicaciones por neuropatía autónoma? Claro, ¿no es cierto? O sea, para ver si hay síntomas de compromiso autonómico, de disautonomía, como les dije. Eso es lo más delicado en un paciente con Guillain-Barré. ¿Esperaría encontrar disociación albúmino-citológica a partir de los 10 días del inicio del cuadro? Sí, ¿no es cierto? A partir de la segunda semana, pueda que encontremos la disociación, ¿no es cierto? ¿Tratamiento con inmunoglobulinas? Sí, ¿no? La respuesta, la E, ¿no es cierto? ¿Los hallazgos neurofisiológicos aparecen antes que sea evidente la clínica? No, al contrario, ¿no es cierto? Primero es el cuadro clínico y después aparecen los hallazgos neurofisiológicos, ¿ya? La E. A ver, dice, ¿no? Una mujer de 34 años refiere diplopia de varias semanas. Unos meses antes había sufrido diplopia que remitió espontáneamente. La exploración muestra leve tosis palpebral. A ver qué dicen. La letra C. A ver. ¿El sexo de la paciente hace improbable un diagnóstico de miastenia? No, al contrario, ¿no es cierto? La miastenia es un poco más frecuente en mujeres, ¿no? La presencia de lesiones desminimizantes en la resonancia confirmaría que se trata de miastenia. No, ¿no es cierto? La miastenia es un problema de transmisión neuromuscular. Si encontraríamos lesiones desminimizantes, ¿no? Hablaríamos de esclerosis múltiple, ¿no? O de alguna enfermedad desminimizante del sistema nervioso central, no tiene nada que ver, ¿no? En pacientes de miastenia gravis con afectación ocular limitada, ¿no? O sea, una forma ocular nada más, se observa presencia de anticuerpos en solo el 50%. Este dato positivo confirmaría el diagnóstico, ¿no? O sea, claro, si sale positivo, claro, nos podría confirmar el diagnóstico, ¿no es cierto? Eso es correcto, ¿no es cierto? ¿Se trata de un síndrome de Horner y la radiografía mostraría un tumor de Pancoas? No, porque aquí nos habla, ¿no? De una diplopia, ¿no? Que incluso mejoró en algún momento, ¿no es cierto? ¿No? Es algo fluctuante, ¿no? Si hubiera un síndrome de Horner que también podría dar tosis, sería constante, ¿no es cierto? Eso es lo que diferencia la miastenia de otras patologías. La miastenia, no se olviden, es fluctuante. El paciente puede decir, algunos días estoy mejor o relativamente bien y otros días está peor, ¿no? Los inmunosupresores no han demostrado eficacia en la miastenia. ¿Qué dicen? Falso, ¿no es cierto? Porque se usan los inmunosupresores en miastenia. Uno de los más usados es azatioprina, ¿ya? No se olviden. Entonces la respuesta, la C, ¿no es cierto?
Ahí está nuevamente para que no se olviden, ¿no? La miastenia ocular, que puede ocurrir más o menos en un 20% de pacientes. Y aquí los anticuerpos solo se encuentran en aproximadamente un 55% de pacientes, ¿no? Algo que creo que no les comenté de la miastenia ocular es que la miastenia ocular eh, a veces no responde muy bien a la piridostigmina, ¿ya? Es diferente a una miastenia generalizada, ¿no? Que mejora o responde bastante bien a la piridostigmina. En cambio, cuando solo es miastenia ocular, a veces la piridostigmina no tiene una buena respuesta. Y el problema en la miastenia netamente ocular es que puede ser controversial usar corticoides, pues, ¿no? Porque es algo muy local, ¿no? Es diferente a una miastenia generalizada, donde sí podríamos usar corticoides, inmunosupresores, ¿no? En cambio, si solo es una forma ocular, no valdría la pena, pues, ¿no? Arriesgarse con inmunosupresores, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, muy bien, la respuesta es la C. Siguiente. Un paciente de 35 años refiere pérdida de fuerza progresiva en miembros inferiores de unos 5 días de evolución, dolores musculares y parestesias en pies y manos. En su exploración se aprecia únicamente debilidad en los 4 miembros de predominio distal y en miembros inferiores, y arreflexia generalizada. Probablemente tiene... ¿Cuál? B, ¿no es cierto? Fácil, ¿no? Una poliradiculoneuritis aguda, o sea, un Guillain-Barré, ¿no es cierto? Una miastenia gravis no es tan rápida, ¿no? Hemos visto algunos casos que ocurren, digamos, en pocos días, pero eso no es lo habitual. Además, aquí hay parestesias, ¿no? Es un cuadro bastante típico de un Guillain-Barré, ¿no? Y arreflexia, no se olviden. Respuesta es la B. Este, algo que no hay que olvidarse es que cuando hay un cuadro así de cuadriparesia, ¿no? Obviamente si no es tan agudo, ¿no? En el diagnóstico diferencial hay que plantear una mielopatía cervical, ¿ya? Porque un compromiso cervical podría explicar, ¿no? Una cuadriparesia, podría explicar hiperreflexia, obviamente debilidad, ¿ya? Entonces, y a veces esta cuadriparesia puede ser relativamente rápida. Yo les cuento un paciente, ¿no? Que tenía antecedentes de diabetes, era diabético, ¿no? Viene porque tenía falta de fuerza primero en los pies, ¿ya? Él sentía falta de fuerza. Entonces, bueno, el médico que lo vio pensó que era por la diabetes, ¿no? Y le pidió una electromiografía. Mientras espera su electromiografía, pasó más o menos como un mes, ¿no? Y el paciente había empeorado, ¿no? Ya sentía falta de fuerza también en los brazos, ¿ya? Más en un lado que en otro lado. Entonces se le hace la electromiografía, se le hace la electromiografía y resulta una polineuropatía sensitivo-motora, ¿ya? Porque el paciente es diabético. Entonces, el médico que lo vio asumió que no, probablemente era por la diabetes, ¿ya? Entonces el paciente vuelve, digamos, con su resultado de electromiografía, ¿no? Y hasta que consiga cita, ya pasó como otro mes, o sea, estamos hablando de 2, 3 meses, y ya tenía una debilidad marcada que tenía que caminar con un bastón. O sea, seguía empeorando, ¿no? Y más o menos rápido. ¿Qué cosa creen que plantearíamos en este paciente? ¿Es la polineuropatía? ¿Es una miastenia? ¿Es un Guillain-Barré? ¿Qué cosa es este cuadro? Una miastenia no puede ser, ¿no es cierto? Porque no es la historia fluctuante. Un Guillain-Barré tampoco, porque el cuadro sigue progresando, ¿no? Y el Guillain-Barré no es tan progresivo, ¿no es cierto? ¿Ya? Eh,
existe una forma de polineuropatía desmielizante crónica. El Guillain-Barré es una polineuropatía desmielizante aguda, pero existen polineuropatías desmielizantes crónicas, ¿no? Que es más o menos similar, pero su evolución es más crónica, ¿no? Lo que el paciente tenía en el examen era hiperreflexia, tenía Babinski, tenía obviamente debilidad, ¿ya? Entonces tenía compromiso de primera neurona, ¿no? ¿Qué es lo que tenía el paciente? Una mielopatía cervical. Entonces se le pidió una resonancia y en la resonancia se veía pues una discopatía, ¿no? Y hernias que estaban comprimiendo la médula, ¿no? Tenía una mielopatía cervical y ese era el diagnóstico. No era la polineuropatía sensitivo-motora, ¿no? O sea, tenía su polineuropatía sensitiva-motora, pero eso no explicaba el cuadro, ¿entienden? Entonces, eso es algo que siempre deben tener en mente, ¿ya? Y cuando uno sospecha eso, con el examen clínico, porque ahí vas a encontrar hiperreflexia, Babinski, etcétera. Y del cuello para arriba va a estar normal. O sea, si le hacemos reflejo mentoniano, normal. Nervios craneales, normales. Eso les va a diferenciar, por ejemplo, un ELA. ¿Ya? Entonces aquí, fácil, ¿no? La letra B. Siguiente. Paciente de 52 años. ¿Alguna pregunta? No, ¿no? Paciente de 52 años con antecedentes de diabetes que acude a consulta por inestabilidad para la marcha de 4 días de evolución. Al examen presenta tosis palpebral, oftalmoparesia, fuerza muscular conservada, reflejos osteotendinosos abolidos y marcha táxica. ¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable? La D. Ya, un síndrome de Miller-Fisher, ¿sí? Puede ser, ¿no es cierto? Miren, es diabético, ¿no? Pero a pesar de que pudiera tener una polineuropatía diabética, no va a ocurrir pues en 4 días, ¿no es cierto? No es lógico, ¿ya? Además tiene tosis palpebral y oftalmoparesia, ¿no? Y arreflexia y ataxia, ¿no? Ese es un Miller-Fisher, ¿no es cierto? La respuesta es la D. ¿Está bien? No puede ser un Guillain-Barré, digamos, típico, ¿no? De la otra forma, de la forma desmilizante, por decir así, ¿no? Siguiente. Señale cuál de los siguientes síndromes neuromusculares paraneoplásicos es el más frecuente. Bueno, todo lo que vemos ahí, ¿no? Son síndromes paraneoplásicos, ¿ya? Y el más frecuente es el que da polineuropatía, neuropatía periférica, ¿ya? De los síndromes paraneoplásicos. Siguiente. ¿Cuál es, entre los propuestos, el proceso que con más frecuencia origina trastornos del sistema nervioso autónomo en la población general? ¿Cuál creen? Diabetes, ¿no es cierto? Y aquí hay algo para que recuerden. El síndrome de Scheidegger, ¿se acuerdan? ¿Qué cosa es? Un parkinsonismo, ¿no? Que se caracteriza por disautonomía, ¿no? Eso es lo característico de Scheidegger. Entonces, en otro contexto podría ser esa la respuesta, pero no acá, ¿no? Eso es rarísimo, ¿no? ¿Ya? Entonces, la respuesta es la E. A ver aquí. Bueno, esta pregunta es bien extensa, ¿no? Hasta de leer da pereza. A ver, dice, ¿no? Un paciente de 47 años, ¿no? Carnicera, consulta, ¿no? Porque hace 2 o 3 años tiene debilidad en las manos. Simultáneamente experimenta una sensación de entumecimiento que ha atribuido al contacto con la carne fría, ¿no? Pero que últimamente experimenta en circunstancias no relacionadas con su trabajo, por ejemplo al abrir botellas. El interrogatorio dirigido pone de manifiesto 4 caídas casuales en el último año y en el examen hay una leve tosis palpebral, debilidad en el giro de la cabeza con atrofia de los esternocleidomastoideos,
una discreta paresia a la flexión dorsal de ambos pies, reflejos presentes y simétricos. Al solicitarle que abra bruscamente la mano tras mantenerlas fuertemente cerradas, lo hace de forma lenta y dificultosa. ¿Qué es lo que tiene el paciente? Una distrofia miotónica, ¿no? O sea, el texto es bastante amplio, ¿no? Pero ahí la clave es la botella, ¿no? ¿No? Lo de la botella que dice acá y que abra las manos, ¿no? O sea, es miotonía, lo que les mostré, ¿no es cierto? Entonces, es una distrofia miotónica. Como ustedes ven, es una mujer, ¿no? ¿Ya? No es un Duchenne, ¿no es cierto? Pues no es la edad. Miotonía congénita tampoco, pues no estamos hablando de 47 años. Una polimiositis no es así. Un ELA tampoco. ¿Podría ser un túnel del carpo? Quizás al inicio, ¿no? Uno podría pensar de que es un túnel, ¿no? Pero el resto de datos no, pues, ¿no? Entonces la respuesta es la B, distrofia miotónica, ¿no? Tipo Steiner, ¿no? Y ya, este creo que es el último. A ver, ¿cuál de las siguientes pruebas es la más indicada para el diagnóstico de la enfermedad? O sea, de la pregunta anterior, ¿no? ¿Qué le pedimos al paciente? Biopsia, ya, puede ser, ¿no es cierto? Le pedimos un CPK, ya, podríamos pedir también, ¿no es cierto? Unos potenciales evocados somatosensoriales, ¿sí o no? ¿Para qué pediríamos unos potenciales somatosensoriales? No tendría utilidad, ¿no es cierto? Porque estamos hablando que es una miopatía, ¿no? No tiene nada que ver ese examen, ¿no es cierto? Imagen de resonancia. No creo que ayude mucho eso, ¿no es cierto? De los músculos no tendría mucho sentido. Estudio genético, pediríamos. El Steiner es una miopatía hereditaria, ¿no? Es un problema genético. ¿Pediríamos un estudio genético? Sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿con cuál nos quedamos de todos esos? Dice, ¿no? ¿Cuál es la prueba más indicada? Examen genético. Esa es la respuesta. ¿Ya? Si tienen entre examen genético y biopsia, la respuesta es examen genético. ¿Ya? Entonces la respuesta es la A. ¿Está bien? Muy bien.